Soy Jacqueline Lacasa, soy uruguaya, vivo en Uruguay. Mi trabajo básicamente se produce como artista en distintas plataformas de acción artística. Bueno, yo me formé como psicóloga, soy psicóloga de la Universidad de la República, después he hecho una maestría en estudios culturales, he hecho investigación durante estos más de 20 años en arte contemporáneo, y los proyectos más, así como que yo siento que son relevantes en mi trabajo, fueron La hija natural de Torres García, La Uruguaya, Proyecto Museo Líquido, y Atacama 1670, que son como los proyectos pilares de estas distintas plataformas. Me formé en la Fundación de Arte Contemporáneo y también en Buenos Aires, bueno, en distintos lugares, en los proyectos curatoriales. Trabajo como coach de arte, como docente y como investigadora de arte contemporáneo. He editado varios libros, he trabajado para distintos medios, etc. Mis intereses actuales siguen siendo el arte actual, el arte contemporáneo, las acciones, las plataformas y todo aquello que produzca cambios en distintos órdenes, ¿no? Y que se conecte con las comunidades con las que se trabaja en arte, sobre todo los proyectos transdisciplinarios. En cuanto a la propuesta por la cual, bueno, recibo este premio en el Salón Nacional, uno de los 6 premios en el Salón Nacional Margaret White, bueno, que se llama La Elefanta, esta propuesta. Bueno, se desarrolló justamente desde hace más de una década. Comenzó a desarrollar en el 2006-2007 en el subte municipal, cuando estaba haciendo La hija natural de Torres García, que era un proyecto que trabajaba sobre la diagramación y producción de las artes visuales en Uruguay y en el exterior, con el cual, bueno, viajé por muchos lugares, conocí a muchos grupos, muchas personas trabajando en distintos países, pero sobre todo nació desde la configuración de ser la hija natural, la hija bastarda de Torres García, porque, bueno, de alguna forma necesitaba que alguien legitimara mi trabajo como artista, y así que tenía que elegir a uno de los referentes del arte. Irónicamente, bueno, trabajar con toda su teoría, pero también aplicarla a todos los medios a través del diálogo con los agentes locales e internacionales que recién les decía. Entonces, uno de los puntos se vinculó con el elefante Leo, que fue un elefante que nació en 1975 en cautiverio, y eso tenía que ver muchísimo con mi trabajo sobre la memoria y la trascendencia de los artistas y las artistas. Ese elefante que era nuestro ícono del cautiverio en 1976, dictadura militar, no solamente fue un ícono, sino que también era tomado como un elemento como una figura, un ícono para trabajar en los libros de lectura de los primeros años de los niños, ¿no? Y de las niñas. Después lo retoma y empieza a buscar sus huesos para poder armar el esqueleto, que en realidad no se sabe muy bien si está o no en el Museo Oceanográfico, y empieza a rastrear, a hacer toda la genealogía de su memoria, y ese elefante me llevó a Elefantas, que me llevó al estudio de estos animales que son tan fantásticos, tan inteligentes y que pueden en sus pliegues mantener tan viva la memoria, ¿no? Sigo trabajando en un grupo de juego de muñecas, en un colectivo, durante un tiempo, con la que supuestamente fue la mamá del elefante Leo, y ahí empieza a hacer como un acopio de todos los materiales, de todas las formas. Ella es una elefanta asiática, y empiezo ahí a trabajar justamente con los temas de cráneo, memoria, de la ruina, que bueno, a mí me gusta mucho Walter Benjamin, y tiene que ver un poco con trabajar la memoria transitoria de las cosas, ¿no? Como pasar de la memoria petrificada, de las estructuras que nos sostienen, y pensar justamente que los pliegues de esa memoria, de esos cráneos,
de esos seres que viven en manada, que mantienen un origen, que se conocen entre sí, que generan un diálogo, estaban vivos. Entonces, en el subte municipal se hace un festival de performance que dirige justamente Valeria Piris y me invita, y ahí trabajo con el cráneo de una elefanta que me prestan en paleontología siempre para llevar a cabo mis obras, aunque anteriormente también trabajé con Gustavo Tavares en Uruguay Natural, sobre el proyecto de la Uruguaya, que es un proyecto que reedita las bases de la pintura y la conceptualización de la pintura en el arte uruguayo, con la alegoría de Lindolfo Cuesta, ¿no? Que implica justamente también ver el lugar de nación, qué es lo que nos hace como nación ser, y qué es también cuáles son las subalternidades o los procesos por los cuales nos podemos reconocer en estos territorios y subvertir determinados órdenes que nos vienen impuestos. Entonces, bueno, pasamos a la performance. Esta performance se llamaba Aproseño, y bueno, buscaba algo así como un Jesús personal a través bueno, Personal Jesus era el tema que funcionaba en la performance, y la historia fue que cuando empiezo a trabajar con galletitas de la suerte, y estas galletitas van a ser repartidas entre los participantes, a ver cómo eligen su suerte, y esas galletas a su vez adentro, la etiquetita, la que me tocó a mí, que fue increíble, me traje 10 paquetes de Buenos Aires, del barrio chino, de galletitas, después me mandaron más, y la primera que abro dice, la inocencia de un ratón puede con la inmensidad de un elefante. Es una obra que tengo ahí, ahora después se las muestro. Es increíble, pero esa fue mi galletita de la suerte, que yo estaba trabajando con la elefante. Dije, bueno, vamos por ahí. Pero no quedó ahí, sino que siguió. Yo trabajo en Pensión Milán, tengo mi taller ahí. Bueno, como saben, como algunos de ustedes saben, hay muchos artistas que trabajan en sus diferentes talleres, a su vez grupos, etc. O sea que por suerte hay una gran contaminación de saberes y de mucho poder de qué hacer, de hacer, y bastante libertad, que eso es algo que me gusta muchísimo. Y entonces Ana Aristimuño, una gran artista y performer y curadora de performances, y Ernesto Rizzo, otro artista con el que yo había trabajado muchos años como curadora, y bueno, y él ahora me curaba a mí, que esas cosas me encantan, que se hibride, que se mezcle, que uno esté de un lado, otro esté del otro, porque son como los lugares más nutricios del campo. Me invitan para el festival de performance que estaban haciendo, y por supuesto, siempre ahí al firme. Bueno, en un momento estaba en el desierto, andaba buscando los pasos de un flamenco, de otra plataforma que tengo de trabajo, y esa fue la primera instancia en la que trabajé con ellos, pero en la segunda instancia afiné la puntería y necesité dejar el cráneo y armar una cabeza de elefanta. Y también generar un texto que de alguna forma manifestara un montón de situaciones que yo había vivido como violencia epistémica mientras que fui directora del Museo Nacional de Artes Visuales en el 2007-2009. Y recurrí a los gestos, a tomar el cuerpo y a tomar esa elefanta que implica investirse de memoria, porque ya no era cráneo, pero era la reconstrucción, que creo que es lo que todos tenemos que hacer como sociedad, reconstruir en el lugar donde habitamos y donde somos, ¿no? Esto respondiendo también a la idea de cuál es la motivación principal que uno puede tener en la obra. Bueno, en particular, y para esta performance, para mí fue una reconstrucción de conceptos, y como todo pliegue, es por dentro y es por fuera, es el cuerpo en escena, ¿no? Es la toma de posición. Y entonces, al poder instalarse esta nueva forma de presentar a la elefanta a través de todo lo que había investigado en los elefantes, de todas esas memorias, de todos esos espacios cautivos, bueno, como de alguna manera decir, bueno, señores, esto sucedió, esto no puede volver a suceder. Esta obra, La Elefanta, se presentó entonces en una noche de performance de junio, y es la que ustedes pueden ver en el archivo. Es muy sencilla, es mi lugar de trabajo, que ahora, bueno, por el Premio Nacional, llevé al EAC, y
se reinstaló allí, por supuesto con otro proceso, pero con las mismas intensidades, y quizás más, porque bueno, habla de la reconstrucción de otros espacios de cautiverio, ¿no? Entonces es como pasarlo, como traerlos al hoy, al aquí y ahora, y ahí en esa performance se habla justamente, en primer lugar, se rompen algunas estructuras. Yo tengo otras obras en las que después de esta me di cuenta que seguía como ordenando estructuras, ¿no? Se ve que a mí me encanta como todo eso, es parte de los desafíos que me pongo en arte y en otras cosas que hago. Y se rompen, se descascaran las paredes, los ventanales, y se abren, y irrumpe esta elefanta con un discurso que tiene como 3 partes, ¿no? Una en la que se habla sobre el acervo y el lugar de las mujeres en el acervo nacional, que es realmente ínfimo. Se habla sobre, es decir, planteo toda la problemática de el estado del acervo, que bueno, hoy por hoy seguramente es distinto, pero en ese momento no lo era, y se trabajó muchísimo en ese proyecto Museo Líquido para que se recuperara el museo como espacio público, se generaran procesos de transdisciplinaridad y transgeneracionales, que es de lo que también habla esta elefanta. Bueno, veamos cuáles son las características de los acervos, cuál es el lugar que ocupa la mujer, por qué. El segundo punto tiene que ver con la violencia epistémica, es el discurso que se lee, que es escueto pero consistente, en el sentido de, bueno, en el sentido de que marca estos umbrales de trabajo, de cambio en la plataforma del estado de subversión de las cosas. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que subvertir? ¿Qué orden tenemos que cambiar? Y el segundo estado tiene que ver con esto que hacía mención hoy, de la violencia epistémica, ¿no? Como, bueno, las mujeres sufrimos violencia epistémica en Uruguay, tanto por ser jóvenes o por no pertenecer a determinados grupos, o por lo que fuere, tenemos menores condiciones de trabajo, ocupamos menos lugares en los acervos de los museos, muchísimo menos, y bueno, de hecho fui la única mujer que dirigió hasta el momento el Museo Nacional, ¿no? Entonces, como que a escala esto sucede en todo el país, y también en el resto del continente sucede así, porque los cambios fundamentales a nivel de las museografías en Uruguay llegaron mucho más tarde, pero en los años 90 empezaron a sucederse bueno, nuevas organizaciones y nuevas estructuras. En realidad esto es un tema que no solamente atañe al tema de nosotras, sino a todas las comunidades que producen, ¿sí? Y a todos los roles que existen en estos procesos de trabajo en las artes. Entonces, bueno, los ejes conceptuales, en general, mis ejes conceptuales tienen que ver en este momento claramente con trabajar estas situaciones que tienen que ver con cómo nos invisten o cómo nos investimos, es decir, de qué nos impregnamos nosotros, cómo estamos funcionando dentro del campo y para qué estamos haciendo las cosas que estamos haciendo. Entonces, como lograr el sentido de libertad, generar estrategias que tengan que ver con un vínculo y con un cambio, y sobre todo, no claudicar en esto, ¿no? Del decir de las cosas, del poner en escena, de saber que la obra tiene un cuerpo político, y que ese cuerpo político, tiene que circular, tiene que impactar, tiene que generar determinadas irrupciones o disrupciones. También creo que, bueno, esto ha funcionado a modo de instalación. Esto es una instalación performática. Creo que bueno, que las condiciones se dieron porque el arte contemporáneo
no es arborescente, aunque uno puede verlo en sus arborescencias también, ver cómo hay fijaciones en los territorios, como cosas que mueren solas y que quedan ahí. Yo creo que en realidad para que eso no suceda, lo mejor es pensar el campo como un campo de acción rizomático, ¿no? Que para mí es como parte de los procesos que acompañan la plasticidad de los cuerpos, ¿no? Y de las conciencias. Entonces es como bien interesante, desde mi punto de vista, ver el arte contemporáneo como proceso. Y bueno, uno en lo sincrónico y diacrónico puede pararse en un instante y puede de alguna forma, como plantea Susan Bormork, en estos ejes benjaminianos, en esta dialéctica benjaminiana, ella plantea, bueno, observen, ¿no? O sea, vamos de la naturaleza, tenemos el arte como mercancía, con todo lo que implica mercancía en términos marxistas, en lo que quieran, véanlo como quieran, no hay problema. Pero entonces vamos desde la naturaleza petrificada de las cosas hacia la naturaleza transitoria, tomando, bueno, las zonas de los mitos, que creamos nosotros, o lo que consideremos las zonas míticas de nuestras estructuras de conciencia, de acción, de emisión de pensamiento, de construcción de pensamiento, ¿no? Para, bueno, a través de todo esto, poder reeditar, saber que no se empieza de cero, que seguramente muchas de estas cosas ya sucedieron, pero que bueno, esta es la visión que nosotros podemos tener para hacer, para una construcción, y que siempre es mucho más potente, se potencia cuando se genera en grupos, ¿no? En equipos, en conexión. El premio para mí, este premio, en el contexto de la trayectoria, bueno, para mí ha sido muy importante por varias razones. Una de ellas es que me gustó mucho que se repartiera entre 6. No podían darme un premio primero, segundo, tercero por mi forma de trabajo, entonces como que yo me reía sola porque, bueno, conversando así con mis personas, con mis allegados en mi casa, pensaba en esto, ¿no? En la importancia bueno, de que los colegas en el tiempo decidieron darle un premio a una performance, con lo que implica el registro. La performance es en la instalación, es una mesa muy larga que es mi escritorio, son las ventanas de mi taller, son 2 afiches que tienen que ver también con otra muestra que se hizo, en donde trabajé con Didi Uberman, y los procesos de la tierra, y la herencia, ¿no? Esto de la herencia que tiene que ver para mí mucho con Wahid Mouad, que es un director de teatro, que conocí a través de Laura Pouso y de Gabriel Calderón, porque también tengo mi trabajo en dramaturgia. Recientemente publiqué Quiero que me recuerden cuando los autos vuelen, y que es una obra de teatro. Entonces, bueno, me parece que es como importante en ese sentido. También es algo emocionante ver cómo el arte contemporáneo fue tan castigado hasta hace pocos años. Cualquiera que quise pensar en arte contemporáneo en Uruguay con respecto a determinado grupo, estaba, bueno, quedaba como bastante desplazado, porque como todos sabemos se permite, o sea, sí estaba bien visto determinada paleta, determinadas acciones, y recién a finales de los 90 y principios de los 2000 empieza a haber toda una movilización de las estructuras del campo del arte en Uruguay. Podemos ver 1000 factores, 1000 no sé, pero algunos seguramente, y conversar sobre eso, pero bueno, nada, ya tendremos tiempo. Y yo creo que, bueno, que de alguna manera las impresiones en cuanto yo que sé, a lo profesional y a las intensidades emocionales es un poco lo que estaba comentándoles recién, que me parece como parte de, bueno, sí, claro que tiene que ver con la legitimación, pero también con algo bien importante, ¿no? Que el jurado tiene que ver con algo, con personas
con las cuales tengo sí una relación laboral de muchos años, pero no son, pero hay una renovación del campo, algo que yo pensé que iba a ser como muy difícil, aunque siempre tuve muchas esperanzas. Tiene una renovación en sus estructuras, de la cual tenemos que ser muy cuidadosos para no volver a caer en los lugares comunes y en los compartimentos estancos, porque estamos corriendo ciertos riesgos de que esto suceda. Pero creo que hay una conciencia del profesionalismo, y el profesionalismo, la profesionalización del campo, que puede parecer en cierta forma hasta un poco racional de más, o fría en términos de lo candente que es la creación, a mí me parece que va a generar por lo menos vectores de acción en el campo de fuerzas, en un campo de fuerzas que tiene estructuras todavía provincianas a la hora de mostrar y hacer el arte, pero que tiene gente, artistas y profesionales, ¿sí? Como gestores, curadores en medios, que tienen las ansias de poder aplicar el conocimiento y llevarlo a cabo. Entonces, si dejamos de generar esos campos de tensión que son tan flojos, y aplicamos a campos de tensión hacia el exterior y hacia mejorar la calidad de las cosas que hacemos y cómo las vemos, creo que va a ser mucho mejor cada día. Así que yo tengo esa esperanza porque, bueno, estoy viendo cambios. Que en un momento era todo tan rígido que, bueno, como dicen, ¿no? Para los artistas, cuanto más rígido, mejor, porque entonces tenemos, bueno, pero llega un momento que decís, claudico mañana, ¿no? ¿Qué va a pasar? No, esto no lo voy a ver, sigo para otro lado. Pero es tanta la pasión, y ahí voy a las intensidades, es tanta la pasión que uno tiene, y aparte lo que nos resguarda de todo, es esta cuestión de resiliencia y de pasión y de amor que tenemos por el arte, ¿no? Y la admiración por los colegas como Margaret White, para mí es un honor, sobre todas las cosas y por eso me presenté, yo me había presentado hace 23 años a un salón, pero nada, y nunca más me presenté. Cuando supe que el salón se llamaba Margaret White, me dio tanta emoción, porque es una persona que yo, bueno, ha sido mi maestra, he tenido el honor de trabajar como artista con ella, he tenido el honor de trabajar como curadora, es mi amiga querida, es amiga de muchos de nosotros, es una persona que ha dado el ejemplo también de entender a las nuevas generaciones, cosa que no es tan normal, al igual que Clara Engelman, bueno, y otras docentes, Claudia Anselmi, bueno, gente que yo admiro, que creo que es muy habilitado, que habilita, ¿no? Así que bueno, simplemente, bueno, estoy muy agradecida, creo que en el EAC también me sentí muy contenida, porque básicamente, contenida en el sentido clave de la actuación, ¿qué quiere decir? Bueno, de lo que tenemos, que se puede pedir y qué se hace. Y bueno, y así ese circuito está cubierto. Tenemos esto, te damos esto, podemos llegar a esto. Perfecto. Es mucho más de lo que hemos tenido, ¿no? De llegar en la nada, de no tener quien te diga qué, de llegar con tus cosas, de que las cosas queden tiradas, o sea, nada, hay un equipo trabajando, hay un equipo que hace un archivo como hay un registro de saberes, de haceres, y bueno, y la obra que estaba contenida, cómo se hace, que bueno, que es todo el equipo de montaje, y Panzón, y Verónica Herzog, y Guillermo, entonces, me parece que es como muy interesante esto. Adoro los cambios de todas las cosas, pero también como esos momentos en que el devenir te permite ver. Este es un momento, y creo que es como un tesoro para poder gestionar e ir más allá. A mí, con respecto al pensamiento sobre los archivos, sobre los nuevos viejos medios, por Dios, porque si vemos la historia de la performance, tiene décadas. Me parece que es muy importante el hecho de poder pensar, primero que nada, el arte contemporáneo, la importancia de los archivos, ¿no? Y en los archivos, cómo se establecen conexiones en el tiempo para poder
hacer que la obra de los artistas trasciendan en sus distintos formatos. Esto es algo que en el mundo se ejerce casi, bueno, en departamentos enteros. Yo he tenido la posibilidad de viajar constantemente a Nueva York por mis temas de estudios, etcétera, y a otros lugares, e incluso si uno cruza a Buenos Aires, sabe que han trabajado muchísimo con todo lo que implica Huacá, el laboratorio que está a cargo de Guillermo Zabaleta y Ángela López, Cinefact, bueno, ni que hablar, Cinemateca, yo qué sé, tantos lugares. El mismo Museo Nacional de Artes Visuales ha tratado de tener en sí mismo no solamente la biblioteca con todos los catálogos, nosotros tenemos una cultura de catálogos, no de libros, eso también está cambiando, van despacito apareciendo libros de arte. Entonces, cuando uno piensa en una performance y en cómo va a resguardarse esa performance en el tiempo y por qué ese soporte, ese lenguaje, que es totalmente distinto a lo que durante estos últimos más de 70 años se premió, uno dice, bueno, ¿y esto cómo se guarda? ¿No? ¿Y esto qué valor tiene? Entonces ahí entran cosas que tienen que ver con, por ejemplo, recuerdo claramente cuando yo estaba en el MoMA, y si bien The Artist is Present, Abramovic, estaba presentando toda su retrospectiva en una reedición de sus performances, que por suerte las reediciones, si uno las lee, siempre hacen un ejercicio de pregnancia distinto en los cuerpos y tienen una posición distinta que se reactualiza con la época. De repente apareció ella en escena. La admiro, creo que ha sido una gran artista, y si bien, bueno, puedo tener mis contradicciones con los últimos tiempos, con respecto a su obra, pero es una persona que dedicó su vida a eso, ¿no? Y resulta que el MoMA le compra absolutamente casi todos los archivos, y aparte el artista está en escena varias décadas después. Entonces decimos, bueno, sí, si en ese contexto se compra, y sí, evidentemente nosotros copiamos a la hegemonía, pero nosotros también deberíamos de recurrir a los propios archivos que tenemos de Teresa Vila, de las acciones, de los happenings de Teresa Vila, de las acciones que el mismo Torres García hizo en Nueva York, con un mameluco puesto, ¿no? Entonces, creo firmemente que nosotros, cuando un museo o un ministerio compra este tipo de obras, ¿no? O un premio de adquisición, mejor dicho, lo que está haciendo en realidad es almacenando discursos, ¿sí? Y los discursos de arte se mantienen vivos en tanto hay una estructura que los analice y que de alguna forma los ponga en escena cada tanto tiempo. Sea el artista, yo no tengo ningún problema de hacer la persona, ojalá viva mucho, perdón, es mi perra, ojalá viva mucho y tenga 80 años y les vaya a hacer la elefanta remixada, ¿viste? Un reloj, pero no lo sé, capaz que mañana está, pero lo tienen ahí, o sea, es Jacqueline la casa con la elefanta, chuchú, pero está. O sea, deseo que todo eso pase, pero también deseo que haya alguien dentro de 30 años que accede a ese archivo y ya sabéis que Jacqueline la casa, vamos a renovar todo esto, porque mira, la elefanta ahora tiene una desmaterialización con tal lugar, en tal constelación, ¿no? Y la vamos a colgar del satélite tanto, bueno, ojalá Uruguay haya hecho algún convenio bilateral con algo de eso, y lo vamos a hacer con tal espacio interno. No sé, me volé, pero me explico el alcance que puede llegar a tener el archivo, ¿no? Y a eso me refería hoy con la naturaleza petrificada. Siempre es mercancía. El tema es cómo la resguardamos, porque yo he visto cientos de obras en el Museo Nacional de Artes Visuales, incluyendo gran parte del patrimonio de Petronaviera, en el peor estado que uno puede recibir un acervo. Esas cosas no pueden volvernos a pasar. Y es memoria. Así que bueno, agradecida.